Hola, excelente día. Para el día de hoy continuamos trabajando con cálculo de porcentajes para la asignatura de matemáticas. He checado tus actividades y he que todavía existen algunos errores o determinado tipo de confusión, de tal manera que estas actividades nos van a servir para reforzar los conocimientos que ya adquirimos. Voy a presentarte diversos ejemplos donde vamos a calcular el porcentaje en situaciones varias. Es importante que las actividades sean entregadas pertinente. ¿Por qué me refiero a esto? Porque si existen dudas, y estoy recibiendo muchísimos pendientes, ¿sí? No me es posible de repente revisarlas de manera oportuna, ¿sí? En el tiempo que debería yo de estarlas revisando, de tal manera bueno, voy a dar prioridad a las actividades que me sean entregadas, del día, y después continuaré con el registro de los pendientes. Ahora bien, es importante que recuerdes que estamos evaluando, es evaluación formativa y constantemente. Entonces es bien importante que trabajes de manera, ¿sí? De la manera que se está solicitando. Ahora bien, este es el esquema básico de la regla de 3, ¿sí? Donde conozco 3 valores y desconozco uno. Se multiplica de manera cruzada y posteriormente se divide entre el valor que nos sobra, ¿va? Continuamos con la revisión de ejemplos. Recuerdas que en las primeras sesiones representando el porcentaje utilizando un círculo, ¿sí? Esto lo hicimos a manera de que tú identificaras que el refiere a una parte del total, a una parte proporcional del total, ¿sí? En este ejemplo se presenta una encuesta que fue realizada a estudiantes para conocer la preferencia que tenían acerca de la materia de los temas de historia. Encontramos entonces que al 44% de los estudiantes no les gusta la materia, al 32% les gusta mucho y el 24% les gusta poco. Aquí está representado de manera gráfica en, bueno, en una gráfica circular, ¿sí? Tienes que identificar qué está preguntando y todos los datos que se muestran, ¿sí? Aquí te está mencionando que el total de estudiantes encuestados es de 120. Ese 120 me va a corresponder al 100%, es decir, al total. La pregunta, bueno, lo que tienes que determinar es cuántos estudiantes no les gusta mucho la materia de historia. Ya sabemos que es al 44% al que no les gusta, pero lo voy a representar en números enteros, es decir, en cantidades decimales. Lo primero que tienes que hacer es esquematizar la información y multiplicar a su vez de manera cruzada. ¿Qué estoy representando aquí? Bueno, 120 es el 100%, es decir, el total. La X representa el 44%, es decir, el valor que desconozco. Multiplico 120 por 44 y me va a dar un valor de 440. Voy a dividir ese dato, ese número más bien en el dato que sobra, es decir, entre 100. Me voy a dar cuenta entonces que X corresponde a un valor del 52.8, que corresponde a los alumnos que no les gusta la materia de historia, o bueno, los temas de historia, ¿vale? Esta es la manera simple en que calculamos el porcentaje. Muchas veces en los problemas se nos va a pedir que aumentemos o disminuyamos el porcentaje, ¿sí? Acuérdate que cuando tienes que aumentar el porcentaje, bueno, sumas, cuando tienes que disminuir, restas, ¿sí? Tienes que identificar también los datos numéricos que ahí se presentan, ¿sí? Hay datos que no necesitas para resolver el problema, como te lo muestro en este ejemplo. Dice en una colonia de la Ciudad de México en el año 2012, aquí este 2012 nada más te está proporcionando
información, ¿sí? Está añadiendo información, pero el dato primordial es que había 2.500 habitantes, ¿va? Dice, para el 2020, otro dato numérico que nada más corresponde a fechas, esta población aumentó en 1.000 habitantes. La pregunta principal es bueno, lo que tienes que hacer es determinar en qué porcentaje aumentó, ¿sí? En primer lugar, esquematizamos la información. 2.500 habitantes corresponde al 100%, ¿sí? Te está diciendo, entonces lo que quieres saber es 1.000 habitantes a qué porcentaje corresponde, ¿sí? Bien, entonces vamos a multiplicar de manera cruzada, es decir, 1.000 por 100, te da el valor de 100.000, y divides este dato en la cantidad que te sobra, es decir, multipliqué así y divido entre este dato, ¿vale? Bien, tu resultado entonces va a ser 40. Ese 40 va a representar el porcentaje en que aumentó la población, es decir, saqué del 2.500 el 40%, perdón, sí, el 40% que corresponde al porcentaje en que aumentó. No me está preguntando nada más me está preguntando cuál es el valor de X, es decir, un 40%, ¿sale? Te vas a encontrar, ¿sí?, con a lo mejor gráficas o datos que en un problema sí solo sirven de... Aquí te está presentando, dice total vendido 7.200, ¿sí? Tienes que determinar qué es lo que te pregunta, qué es lo que quieres saber del problema, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí?, nada más se me está esquematizando en esta parte el total vendido, es decir, 7.200 pesos. Entonces, suponiendo que el año pasado el total vendido fue de 7.200 pesos, ¿ok? Bien, dice que para este año la ganancia de la panadería va a aumentar en un 44%. Determina cuál es la nueva ganancia, ¿sí? El 7.200 va a corresponder al 100%. Quiero determinar primero de esa cantidad cuál es el 44% para así podérselo aumentar. Esquematizo la información y luego multiplico de manera cruzada, es decir, 7.200 por 44. Me da un resultado de 316.800, que lo voy a dividir entre el dato que me sobra, es decir, entre 100. Me da un valor de 3.168. Por lo tanto, ya tienes el valor de la incógnita, es decir, el valor de X aumentó, la ganancia, el 44% es de 3.168, que corresponde al dinero que aumentó la ganancia. Sin embargo, ¿sí?, no se queda así, porque te está diciendo que lo aumentes. Para calcular la nueva ganancia es necesario sumarle a la ganancia original, es decir, 7.200, los 3.168 pesos que se añaden a la ganancia original, de tal manera que vas a obtener que 10.368 es lo que la ganancia nueva, ¿vale? ¿Sí? Aquí aumentamos el porcentaje, ¿sí? ¿Qué hicimos? Bueno, analizar qué nos está preguntando. ¿Por qué no nos preguntó? Si nos hubiese preguntado, ¿sí?, ¿cuál es el valor del 44% de 7.200? Bueno, hubiésemos dejado hasta que el 44% corresponde a 3.168, pero dato importante, nos está diciendo que es el nuevo porcentaje que se añade a la cantidad original, por lo tanto, lo sumamos, ¿ok? Y obtenemos nuestro resultado. Chequemos el siguiente ejemplo. Dice, Beto contaba con 3.500 pesos que había ahorrado, sin embargo ha gastado el 8%. Determina cuánto dinero tiene ahora. De acuerdo a lo que nos está diciendo es que al porcentaje original le voy a quitar el 8%, pero primero necesito saber a cuánto dinero corresponde 8% para así podérselo restar, ¿sí? Te presento, no te acostumbres a que la regla de 3 va a aparecer en determinado orden, ¿sí?
puede aparecer en órdenes diversos, pero la información es la misma, ¿sí? Aquí estoy representando el 100% es igual a 3.500. ¿Qué pude haber hecho? Bueno, hacerlo al revés, decirte que 3.500 es igual al 100%, pero como puedes observar, no estoy cambiando información, sino nada más estoy, digamos que, volteándola, ¿sí? Para que no te acostumbres a que se presenta de una sola manera, ¿sí? El 8% es igual a X, es decir, la incógnita, el valor que necesito determinar. Primero, es necesario que, bueno, esquematicemos la información, ya está esquematizada, multiplicamos de manera cruzada, ¿sí? Está representado por la flechita color azul y voy a multiplicar 3.500 por 8. De esta manera obtengo que 3.500 por 8 me va a dar 28.000. Y por último lo divido entre el dato que falta, ¿sí? que nos sobra utilizar, es decir, entre 100, y nos va a dar 280. Parecería ya que terminamos, pero aún no, porque recuerda que te dice que ha gastado el 8%. Entonces, el 8% de 3.500 va a corresponder a 280, ¿sí? Es el valor del 8%. Pero ¿qué tienes que hacer? Vas a restar, ¿sí? ¿Por qué lo voy a restar? Porque la cantidad original ya se gastó 280, ¿sí? Por lo tanto necesitamos calcular la nueva cantidad, es decir, a 3.500 le voy a quitar 280, que es lo que ya se gastó el 8%, ¿sí? De tal manera que obtenemos que la cantidad con la que ahora cuentas son 3.220. Es bien importante que, como en este ejemplo, tanto como ejemplos anteriores, ¿sí? Cheques qué es lo que te está preguntando. ¿Por qué te comento esto? Porque si yo hubiese dejado, por ejemplo, en esta parte, ¿sí? 280, o el resultado, el valor estaría incompleto, perdón, el resultado estaría incompleto, porque nada más estaría dando el valor de 280, ¿sí? El valor del 8%, pero sin embargo me está preguntando desde el problema original que me está diciendo que lo gastó, por lo tanto lo tengo que restar, ¿sí? No se queda así y por tanto tienes que ir determinando, ¿sí? ¿Qué es lo que te pregunta el problema? Esquematiza la información, no trabajes por favor con pluma, porque recuerda, las operaciones no vas a realizarlas con calculadora, las tienes que realizar mentalmente. Entonces necesitamos trabajar con prueba y error en matemáticas. Por lo tanto, en cada uno de tus problemas solicito que realices las operaciones, que no nada más me des el valor, por ejemplo aquí 3.220 y ya. Necesito saber, ¿sí? Y que tú sepas cuál es todo el procedimiento que estoy realizando, ¿sí? Si yo te hubiese puesto nada más el esquema y te hubiera dicho que el resultado es 3.220, no hubiese sabido de dónde lo saqué, ¿sí? De igual forma en los demás ejemplos, ¿sí? Es bien importante que me digas de dónde lo sacaste, cuáles fueron las operaciones que realizaste para este tipo de ejercicios, ¿sí? Por último, vamos a trabajar con esos ejercicios que te muestro en pantalla. Voy a explicar, ¿sí? Para el caso de 8.000 que aumenta en un 20%, ¿sí? Te voy a explicar cómo se hace eso, te lo voy a ejemplificar, ¿sí? De la misma manera que hicimos nosotros, lo voy a dejar de manera escrita y tú vas a tener que resolver el que sigue. 700 aumenta en un 30%. ¿Sí? Voy a dejar igual el mismo ejemplo. 150 disminuye en 40%. Tú vas a tener que determinar a su vez en cuánto disminuye, 1.100, perdón, disminuye en un 10%. ¿Cuánto es la cantidad que disminuye? ¿Vale? Y voy a anexar otro ejercicio.
Por favor, coloca el título de cálculo de porcentaje, ¿sí? Aquí le vamos a poner aumento o disminución del porcentaje, ¿sí? Para que yo sepa qué tema es el que vamos a calificar, puesto que ya hemos revisado varios. Bueno, respecto a esto, por favor, déjame tus dudas. Indícame exactamente si tienes algún problema, en qué problema fue donde no pudiste resolver, qué problema se te complicó y poderlo explicar. No te voy a dar el resultado, pero sí te voy a decir paso a paso cómo lo tienes que resolver para que puedas calcular, ¿vale? Bien, envíame tu evidencia fotográfica, lo mismo que si presentas dudas. Y te voy a solicitar también que por favor todas tus actividades cuenten con fecha y título, ¿vale? Porque muchas veces me están enviando ejercicios que no tienen fecha, que no tienen título y pues no sé a qué se refiere, ¿sale? Tengo que estar buscando. Te agradezco mucho y espero que la explicación haya sido más clara, más precisa y que puedas resolver. Ten lindo día. Si estamos en contacto, mándame tus comentarios. Estoy para servirte. Cuídateme mucho. Bye.